Bien, un placer. Bueno, buen día a todos. Qué bueno poder parar un poco la maquinaria de todos los días y dedicarnos a pensar o estructurar para dónde vamos, ¿no? Esto del vértigo que vivimos con las tecnologías y a veces corremos el riesgo de armar un Frankenstein, ¿no? De sumar tecnología sin un claro camino, sin una clara estrategia de para dónde ir. ¿Sí? Hoy vamos a conversar. ¿Sí? Mi idea es eh, tomarnos un café entre todos y empezar a explorar un poco qué es esto de la transformación digital o de la transformación de negocios. Y tal vez necesito aclarar un poco, si por lo menos me parece como definir bien. No, yo no soy un partidario de la transformación de negocios, ¿sí? Así que lo primero que voy a estar haciendo es tirar para atrás esta definición. ¿Sí? Eh, y, y, la verdad que me pongo a pensar, el negocio no es que cambia el negocio, tenemos que cambiar el negocio o debemos cambiar el negocio. Yo lo que pienso es que lo que está cambiando es la demanda de nuestros consumidores, tanto sean clientes directos o a través de canales, eh, pero lo que tendríamos que empezar a pensar es que esa demanda, esa experiencia nueva o esas experiencias o estos cambios que trajo la pandemia de experiencias es lo que a nosotros nos tiene que desafiar o hacer pensar qué hacemos nosotros con esto, ¿no? Es decir, cómo nos vamos a mover con esto. Y esa, más que una transformación, yo diría que es una evolución de nuestro negocio. Es decir, han pasado cosas lo suficientemente potentes en estos últimos años y van a una velocidad lo suficientemente grande como que debiéramos desafiarnos. Y a mí un poco en estos últimos 20 años me sucedió en lo personal, ¿no? Es decir, yo vengo de la época de la burbuja, creando algunas compañías que para su momento y actualmente incluso hoy han sido desafiantes, pero personalmente siempre me puse a pensar eh, en la empatía, ¿no? En la empatía que tengo que tener, digamos, con mis clientes, de poder entenderlos y poder ser un facilitador, un solucionador a la demanda. Y de esa manera es como empiezo a pensar qué pasó estos últimos 20 años o cómo fue evolucionando la cosa para poder saber qué hacer para adelante. Yo creo que es relevante para todos ver de dónde venimos y tener claridad de dónde estamos para saber a dónde queremos ir. Y es fundamental, porque no, aquellos que se pongan intuitivamente a desarrollar su futuro sin tener este espacio, digamos, casi de meditación sobre de dónde venimos, no nos va a permitir entender la evolución. Y básicamente hace 20 años aparece Internet de alguna manera, o la movida de Internet o de esta burbuja, donde teníamos unas dificultades de conexión, la logística, la bancarización y el ciudadano que, digamos, con un nivel de inseguridad de a dónde voy a poner los datos y qué voy a estar haciendo con todo esto. Con lo cual empezó a moverse de alguna manera, o de a poquito, empezó a moverse los primeros medios digitales, empezaron a mover estos marketplaces, los mercados libres, eBay, Amazon, Alibaba. Empezó a moverse todo esto, pero básicamente con el turismo y la electrónica. ¿Sí? Eh, Pasó el tiempo, ¿no? Si el tiempo pasó, que yo llamaría como qué pasó hace 10 años, ¿no? No qué pasó ahora. ¿Qué pasó hace 10 años? Gracias por preguntar. Bueno, Siri me está hablando. Eh, Hace 10 años mejoró la logística de los pagos, empezó a haber una maduración del consumidor, se empezaron a desarrollar, digamos, en Latinoamérica o a hacer réplica de lo que estaba pasando en Europa y en los Estados Unidos, y hubo un crecimiento importante en los últimos 2 años. Pero, ¿sí? ¿Qué nos pasó en este último año y medio, estos últimos 2 años? Es decir, ¿qué ha provocado la pandemia en nuestras vidas? ¿Sí? Y están los que se quedaron dormidos y no vieron cómo evolucionar o siguieron su negocio o se les paró el negocio, y aquellos que ya estaban maduros y que dijeron, uy, este es un momento importante. ¿Sí? Aparecen nuevas categorías en lo transaccional, aparecen categorías que antes no existían, los comestibles, la limpieza, la última milla, es decir, apareció la última milla que podemos estar hablando de la última milla en los Globo, Rappi o los servicios de delivery, y también la última milla en la home banking, ¿no? Es decir, dejamos de ir a bancos para empezar a transaccionar o a generar relacionamiento completamente diferente.
Y los nuevos, es decir, aquellos que estaban nuevos en todo esto, lo que les pasó fue que de alguna manera y muy rápidamente tenían que meterse en el sistema. Entonces, y hacerlo al menor precio posible, si estaban llegando tarde. Y los que estaban maduros tuvieron la oportunidad de hacer un upgrade a lo que estaban haciendo, es decir, subir un escalón más al modelo de transaccional al que estaban acudiendo. Y acá yo no me quiero referir al comercio electrónico, me estoy refiriendo un poco a la evolución de la aceleración o lo que pudo haber sucedido, ¿sí?, con los canales comerciales digitales, ¿sí? No, el comercio electrónico es una parte de todo esto, de hecho tiene un tamaño sumamente pequeño, con un crecimiento muy alto, pero el modelo que está cambiando es esa omnicanalidad, ¿no? Es decir, ese relacionamiento con el cliente en el punta a punta. Y el cliente es el B2B, el B2C, el B2B2C, es decir, son todas las formas que vamos a relacionarnos o empatizar con el cliente. Y ahí vamos a ver qué hacemos nosotros, ¿sí? ¿Dónde nos paramos nosotros en este contexto? ¿Sí? ¿Qué hacemos con tanta información, con esta evolución de todo esto? Y tenemos que empezar a perfilar para dónde queremos ir, ¿no? Entonces, en principio, tener algún grado de estrategia. Y ahí me empiezo a meter un poco en la dinámica de hoy, ¿sí? Tenemos que eficientizar lo que hay, ¿no? Si tenemos que ver de qué manera esto impacta en el negocio, ser más eficientes, ponerle, digamos, el dedo en la llaga de la ineficiencia. Esto nos permitió acelerarnos mucho, ¿sí? Generar un relacionamiento con nuestro cliente mucho más empático, es decir, creo que esto nos sirvió para entender mucho más a nuestro cliente, y creo que si le hacemos la vida más fácil de relacionamiento, esto va a funcionar mejor, porque cuando declaramos estar entendiendo la mejor experiencia del consumidor, no significa que le vamos a empezar a abanicar y a empezar a hacer cosas para que se sienta mejor, digamos, de determinada manera, sino que lo que nosotros tenemos que provocar es facilitarle la vida para relacionarse con nosotros. Esto en muchos aspectos, y después vamos a hablar un poco de los casos que hay o las tendencias que están habiendo en Latinoamérica, y que muchas provienen de Oriente o provienen de Europa, tiene que ver con es decir, con posicionarnos como grandes facilitadores, digamos, de ese relacionamiento, de esa compra con respecto a nosotros. Una de las dificultades más grandes que tiene toda esta transformación o esta evolución es nuestra capacidad de ejecución. Es decir, muchas veces entendemos las herramientas, que las herramientas tienen que ver con la tecnología, pero tenemos que tener no solamente los skills, sino que la cultura como para poder avanzar sobre esto. Y también como empresa, esta estrategia tiene que permitir tener una visión. No hace falta estar un paso adelante necesariamente, sino que tener una clara visión de ese paso adelante. Esa clara visión de ese paso adelante nos permite entender lo que vamos a llamar ahora el timing, ¿sí? Si nos adelantamos demasiado, estamos fuera de tiempo. Si llegamos tarde, estamos muy fuera de tiempo. Con lo cual, una estrategia tiene que, por un lado, calmar nuestras ansiedades, ¿no? Si tiene que dejarnos tranquilos en que tenemos un roadmap claro para poder evolucionar, y por el otro lado, de que estamos en el momento justo, ¿sí? Y eso no es un tema menor, porque en mi entender, el orden de los factores sí altera el producto, ¿sí? Si nosotros cambiamos de lugar ciertas cosas, posiblemente podamos cometer algunos errores. Entonces, ¿cómo sería esa transformación, de la que no quiero hablar como transformación digital, porque creo que es una evolución, pero cómo funcionaría, cómo la hacemos, cómo la incorporamos dentro de nuestras empresas? ¿Y es una transformación digital o es una transformación de negocios? ¿Y por qué la llamamos sostenible, ¿no? ¿Y por qué esa sustentabilidad aparece en nuestros negocios, cuando yo no le estoy haciendo daño a nadie, tipo, de alguna manera, o tal vez yo tengo una empresa que pareciera estar muy acomodada digamos, con estar bien con la humanidad? Entonces, puntualmente, yo creo que la transformación es una transformación del negocio, ¿sí? Lo que vamos a ver, que el centro de lo que está cambiando es el negocio mismo, ¿sí? Que tiene que ser sostenible porque la demanda está pidiendo, es decir, el consumidor en cualquiera de las instancias, B2B, B2C,
va a estar pidiendo en un 2022, 2023 de que sea sustentable e inclusivo. Es decir, inclusivo lo voy a poner como una, digamos, como algo también muy relevante, porque la inclusión puede ser de género, puede ser de discapacidad, pues, puede ser de adultos mayores. Es decir, la inclusión de adultos mayores, de los cuales tal vez en toda esta pandemia nos olvidamos, digamos, de que quedaron afuera del sistema porque no podían acudir a un banco, porque no sabían pedir comida con un delivery. Entonces, la inclusión no es un tema menor. Entonces, llamemos en primera instancia, solamente para ordenarnos, para poder hablar el mismo idioma, por más que yo crea que esto es una evolución, no hay una transformación porque no hay ninguna rotura, ¿sí? Lo que hay es una evolución en los cambios que tenemos que ir haciendo, es una transformación de negocios sostenible, ¿sí? Porque las empresas van a tener que representarse como sostenibles. También les quiero aclarar que en algunos mercados incipientes como Europa, que sea sostenible hoy para un fondo de inversión, para el inversor, para el accionista, ¿sí? Es altamente importante. Es decir, las empresas quieren verse en Europa en los próximos 10 años de manera sostenible. Y no es un camino que se logra en un año o 2 años, ¿sí? Yo hace poco menos de un año, armé, es decir, fundé en Italia y en España una compañía de alta especialización en sustentabilidad. Porque básicamente mi estrategia de compañía me permite ver de que se va a venir una transformación, una evolución de negocios que tienen que ver con la sustentabilidad, ¿sí? Que el mercado no va a permitir que no lo sea y que ciertas generaciones la van a demandar de una manera importante, ¿sí? Entonces, nos vamos a poner de acuerdo en la primera instancia, ¿sí? En la primera instancia debiéramos diseñar o crear una estrategia integral de compañía, ¿sí? Que nos permita acelerar nuestros canales comerciales digitales, es decir, que impacten el negocio. Es decir, lo que estamos buscando es que nuestros canales comerciales, ¿sí?, se conviertan de alguna manera, y no estoy hablando de e-commerce, no estoy hablando de incluso ni de omnicanalidad, sino que nuestro formato de negocios, ¿sí?, tengan una escalabilidad diferente, ¿sí? Y este plan tiene que ser eficiente, rentable y escalable. Entonces, ¿qué buscamos en principio en esta instancia? Todos vamos a levantar la mano y decimos, quiero eficiencia, ¿no? Es decir, tengo que evolucionar, que las operaciones tengan un modelo digital de procesos. Así que la eficiencia para mí es relevante. La eficiencia me va a impactar en más de una cosa, pero es relevante. Vamos a hablar de la cultura, ¿sí? Porque esto de hablar de culturas ágiles, sostenibles, inclusivas, con liderazgos 4.0, solidifican la relación, digamos, entre las partes, entre los clientes y proveedores. Entonces, vamos a hablar ahora de cultura. Vamos a buscar también lograr mucha mayor venta y escalabilidad. Es decir, no necesitamos, necesitamos crecer de una manera mucho más ágil comercialmente. Y vamos a poner la bandera todos y nos vamos a poner de acuerdo de que la experiencia del consumidor es relevante. Y vamos a agregar, yo le voy a agregar, digamos, acá, porque vamos a conversar 2 minutos del tema de la recurrencia. Es decir, tenemos no solamente que tener un consumidor o un cliente que nos compre una vez, sino que tenga la manía o tenga la idea o tenga las ganas o la motivación de comprarnos recurrentemente a nosotros, ¿sí? Algo que en otras épocas se llamaba loyalty o el modelo de beneficios, pero vamos a buscar en una estrategia eficiencia, cultura, escalabilidad comercial y una gran experiencia del consumidor. ¿Y cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos todo esto? Vamos a hacer un recorrido, ¿no?, de todo esto. Vamos a seguir poniendo en el centro el negocio. Vamos a estar todos de acuerdo que la tecnología es la herramienta, es decir, la tecnología nos va a permitir de una manera casi inmediata acceder a muchas de las cosas que estamos hablando, pero vamos a hablar de la cultura como la capacidad que tenemos de ejecutarlo. Es decir, si nosotros tenemos una clara estrategia del negocio, ¿sí?, que va a escalar nuestro negocio de una manera diferente, la tecnología va a ser, digamos, el pico y la pala como para poder hacerlo, es decir, va a ser las herramientas con las que voy a trabajar. Ahora bien, si no tengo una cultura preparada para esto, va a ser inviable ejecutarlo. La mayoría de las frustraciones que existen en los últimos 2 años, ¿sí?, de trabajar un negocio que perfila bien, con buenas tecnologías, bien compradas, están en que
la cultura de la compañía no permitió, ¿sí? No permitió ejecutarlas. Con lo cual, vamos a tomar nota de esto, porque el camino que vamos a hacer es entender, ¿sí?, dónde queremos estar en el mapa, cuál va a ser nuestra estrategia en este contexto. Le vamos a dar a la cultura de la organización, a la tecnología y a la omnicanalidad una o definirlas como 3 claves de abordaje que yo me detendría a pensarlas para mi estrategia, ¿no? Entonces, así como el negocio es el centro, digamos, de mi estrategia, tenemos que ver que hay 2 o 3 claves con las cuales hay que ponerle foco, ¿sí? Esa cultura, la tecnología y la omnicanalidad. Es decir, que nosotros no vivimos adentro de una pantalla. Es decir, el mundo no es para los seres humanos una pantalla. La pantalla es una manera más adicional de conexión, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que existe un espacio físico, una tienda física, una oficina, un lugar, ¿sí?, físico, un relacionamiento cara a cara, un modelo presencial, ¿sí?, pero existen pantallas que aceleran o mejoran nuestra convivencia y pueden llegar a darnos una eficiencia que tenemos que tomar en cuenta. Y en este contexto empezamos a dar los primeros pasos, ¿sí? Los primeros pasos es cómo me fabrico mi estrategia, cómo trabajo mi estrategia de evolución, mi estrategia de transformación de negocios sostenibles. Y básicamente tenemos que mirarnos por primera vez en el espejo bien, ¿sí? Vamos a sacar una foto de quién somos. Esa foto, si sale movida, va a salir una estrategia movida. Si esa foto sale fuera de foco, claramente la estrategia va a estar fuera de foco. Con lo cual, el tema de poder mapear bien y saber dónde estamos parados no es trivial, no es intuitivo. Es decir, tenemos que mirarnos bien en el espejo. Entonces, tenemos que analizar nuestra cultura, tenemos que ver qué está haciendo nuestra industria en nuestro mismo territorio y en otros países. Tenemos que poder benchmarkearnos bien con nuestros competidores. Hoy existen muy buenas herramientas para mapear bien dónde estamos parados nosotros y nuestros competidores, ¿sí? Tenemos que entender y hacer una buena auditoría de dónde han estado nuestros esfuerzos digitales hasta el día de hoy. ¿Qué hemos hecho? Si yo recuerdo estos últimos 2 años, con muchas compañías con las que trabajamos, que me decían, no, yo ya hice mi transformación digital, tengo una app, estoy en las redes sociales, estoy haciendo, pero ¿y la estrategia? ¿Y esto cómo conviene? No, pero yo en las redes sociales tenemos una tasa de engagement. Es decir, me daban respuestas, pero ¿y en la estrategia? ¿Y cómo impacta tu engagement en el EBITDA de la compañía? Es decir, ¿cuántas ventas más estamos trabajando por esto? Es decir, no, tenemos que entender bien dónde estamos parados. En ese dónde estamos parados, que podemos llamarlo diagnóstico, mapeo, es el mapeo que nos permite ponerlo arriba de la mesa y decir, estos somos nosotros, ¿sí? Pero tenemos que vernos a nosotros, tenemos que ver qué hacen nuestros competidores, qué hace nuestro negocio en otras partes del mundo y qué hace el mundo emprendedor con nuestro negocio, ¿sí? Quiere decir que no hay que solamente tomar en cuenta las variables tan a la vista. Existen todos los negocios, es decir, a Blockbuster se le escapó Netflix, es decir, a muchos negocios se le están escapando emprendedores, digamos, que van a una velocidad muy grande y que pueden llegar a estar impactando, ¿sí? Entonces tenemos que mapearlos. Y después, dicho esto, planteado, digamos, el escenario de dónde estamos parados, vamos a apuntarle a la estrategia. Y ahí tenemos que redefinir nuestra visión estratégica, porque y hay metodologías bastante buenas para esto. Si yo personalmente tengo un atractivo con el modelo Canvas, donde clusterizo quién es mi cliente en todos los modelos, encuentro dónde hay un valor agregado de mi empresa con este cliente, quiénes son mis partners para poder llegar a empatizar y hacer negocios con mis clientes, y recién ahí empiezo a mover las piezas para una estrategia. Entonces, tenemos que redefinir nuestra visión estratégica digital, llamémosla, o de transformación o de evolución, pero hacer una visión estratégica, entender esa redefinición del modelo de negocios, donde hay varios integrantes nuevos en esta dinámica. A veces es la última milla, es la distribución, la logística, muchas, la tecnología, el ordenamiento de esas fases tácticas, los lineamientos operativos, y recién ahí trabajar con un roadmap muy claro, muy, muy claro, de
del timing de mi evolución para poder llegar y tener un plan de control. Entonces, yo ahí me detengo porque la estrategia me permite saber a dónde voy a llegar, el roadmap me permite entender ese camino crítico donde este trimestre el foco es este, el segundo trimestre, y donde la compañía empieza a destrabar silos, ¿sí? Destrabar, es decir, ningún área es más importante que la otra, los procesos de transformación o de evolución son compartidos, se trabajan en mesas de evolución y transformación, se le ponen metodologías ágiles, se trabaja completamente alineado, donde esta estrategia asumo que las gerencias y las distintas personas que van a liderar este proceso van a tener que levantar el pulgar y decir, estamos en el mismo tren, porque si uno se descalza del otro, si uno llega a distinto tiempo que el otro, estamos haciendo lío. ¿Mm? Y entonces los abordajes tienen que ver con temas de tecnología, y no me quiero detener en esto, con temas de marketing, con temas donde, con el marketing que estábamos haciendo hasta ahora, con esa escalabilidad de la que hablo todo el tiempo. Hay algunas temáticas dentro del marketing que yo destaco, puntualmente la omnicanalidad, creo que es un tema fundamental, es decir, venimos de ese marketing que viene, vos que sos offline, vos sos online, esta gente, es decir, discusiones que hoy, digamos, básicamente el consumidor es uno, su modelo, su journey, digamos, de relacionamiento con nosotros es muy claro, hay que ver en qué momento hay que impactarle, ¿sí? Y el otro tema que para mí es muy importante, o los otros 2, 3 temas que son muy importantes, es el SEO es fundamental en cualquier relacionamiento de marketing hoy. Hoy los buscadores juegan un papel fundamental en nuestras vidas, es decir, todo el mundo va a salir a buscar o a ver referencias de nosotros en los buscadores o las redes. Entonces, estar bien posicionado es nuestra carta de presentación o es nuestra punta de góndola digamos, digital. Los medios hay que tratarlos de otra manera, es decir, los medios no son medios, son audiencias y hay que pensar en audiencias. Y claramente, y vamos a hablar ahora en un ratito del tema de la inteligencia de datos, ¿sí? También tenemos que empezar a pensar en la cultura, que sí que de estas estrategias van a tener que surgir la marca empleadora, la sustentabilidad, la inclusión, van a empezar a formar parte de esos. Vivimos en un mundo donde el conocimiento pasó a ser parte fundamental nuestra, con lo cual tenemos que empezar a derramar conocimiento en toda la estructura, hasta nuestra última milla, hasta la persona que entrega el producto tiene que vivir este cambio de ADN. ¿Mm? Un montón de insights que tienen que ver con el gerenciamiento, la manera de liderar, la manera de robotizar, la manera de medir. ¿Mm? Entonces, algunos tips para ir teniendo, para empezar a acercarnos a alguna definición entre todos es cultura, vamos a hablar ahora 2 minutos, el loyalty o la recurrencia, vamos a hablar un par de minutos ahora, el comercio electrónico como una aceleración de la actividad, de la escalabilidad, business intelligence, vamos a hablar 2 minutos, el tema de eficientizar procesos, el tener al consumidor en una experiencia única, y vamos a poner algunos ejemplos, y el nuevo marketing que hablamos recién unos minutos. Así que tomo estos 7 puntos como para poder empezar a cerrar este tipo de transformación de negocios, ¿sí? Nosotros hablamos de un diagnóstico, de tener un buen mapa, una buena foto de quiénes somos, una estrategia que es una claridad hacia dónde vamos, con un timing muy claro del roadmap y qué vamos a estar haciendo para llegar a cada uno de los casos, y algunos tips que van a tener que estar adentro de esa estrategia, si son partes de la evolución de lo que está pasando. Hoy y mañana ustedes van a estar viendo con qué tecnologías abrazar todo esto, ¿sí? Pero las tecnologías tienen que estar acordes a una clara estrategia de negocios, ¿sí? Son parte del roadmap y es muy importante el desarrollo de estas estrategias como para poder decir, ok, yo ya necesito esto que me están ofreciendo, que es muy relevante en mi vida, pero va a entrar en este mes y tengo que empezar a ponerle atención hoy para eso. Es decir, que muchas decisiones que van a estar tomando hoy y mañana hay que ponerle el timing porque es momento de hacerlo y tienen que estar alrededor de todas estas cosas. Sin lugar a dudas,
cloud y un montón de temáticas que van a estar viendo son inmediatas, ¿sí? Sí, es decir, son casi plataforma para todo esto. Entonces, hablando un poco de la cultura, pero voy a pasar un par de slides, y yo tal vez la mejor manera de contar cultura es qué me pasa a mí en mi compañía, ¿no? Es decir, cómo vive mi compañía vende conocimiento de alguna manera, ¿sí? Trabaja sobre, donde el conocimiento es la materia prima de lo que yo hago, es decir, cuando una empresa vende un jean, es decir, nosotros vendemos el conocimiento, es la capacidad de ejecución y la capacidad de tener estrategias. Entonces, la cultura nuestra, de nuestra compañía, tiene que ver con tres variables. Y tal vez es diferente a la de ustedes o a las de otras. Es decir, para nosotros es muy importante vivir en modo aprendizaje. Es decir, el día que nosotros adquiramos soberbia, estamos perdidos. Es decir, es como ponernos un techo, es decir, perdemos la oportunidad de crecer. Es decir, nosotros vivimos en modo aprendizaje, es parte de nuestro ADN, nuestra cultura. Estamos agradecidos de la parte que nos tocó, es decir, nosotros no tenemos hoy, es decir, pertenecemos a una industria de alto crecimiento, de un desenvolvimiento importante en la región, y tenemos un modelo interno de criterio, es decir, nuestra compañía desarrolla el mérito a través del criterio, creemos que el criterio trae autonomía, y eso es parte de nuestra cultura, ¿sí? Nosotros tenemos en todas las compañías que empezar a desarrollar nuestra cultura, ¿sí? Nuestro ADN. Nuestro ADN tiene mucho que ver con la agilidad. Muchas veces, muchas de todos ustedes, para poder ejecutar, van a tener que aplicar conceptos de agilidad, pero tenemos que incorporar algunos valores que posiblemente nos tenemos que empezar a desafiar, ¿sí? La cultura tiene que ver con un mindset data-driven, es decir, donde la data está diciendo que muchachos, dejemos de ser tan intuitivos, ¿sí? Empecemos a pensar de que hay datos muy claros como para poder tomar decisiones. Entonces tenemos que aprender el uso de la data, incorporar el uso de la data. La cultura de la agilidad tiene que ver con el desafío, ¿sí? Tenemos que tener una motivación al desafío importante, a no quedarnos en el mismo lugar, porque básicamente esto va a mucha velocidad y si nos quedamos detenidos en el tiempo, básicamente es como que envejecemos más rápido, ¿no? Entonces, por eso digo que la cultura no es un tema menor. Les voy a hablar 2 minutos del tema del loyalty. Tenemos que descubrir qué es la recurrencia en nuestros negocios, y no estoy hablando solo del retail, estoy hablando en todos los negocios, es decir, cómo nuestras carteras de clientes tienen afinidad a querer seguir trabajando permanentemente con nosotros. Esa recurrencia se lo puedo transmitir a los clientes y se lo puedo transmitir a nuestro personal, a nuestra gente que trabaja dentro de nuestras mismas empresas. Entonces, hay algunas, digamos, yo lo que quise hacer hoy es tratar de salpicar un poco con algunos ingredientes que pueden servirnos para pensar de una manera abierta. Entonces, algunos planes, digamos, de loyalty o de recurrencia. A mí no me gusta mucho el loyalty porque creo que no existe el loyalty como tal. Sí existe la motivación a que recurrentemente quiera acudir a algún lado, ¿sí? Entonces, para nuestros equipos hoy y con buenas tecnologías se puede trabajar la fidelización, el bienestar, la capacitación. Para el marketing puede existir a través del Zoom las charlas de interés, los beneficios para clientes especiales y todo un modelo de trabajo para la recurrencia, básicamente empatizando. Pero las empresas tienen que empezar a tener a la recurrencia en la mira, ¿sí? Creo que existió de alguna manera un poco más antigua, pero hoy existe una buena manera y muy eficiente de impactar en la recurrencia, que básicamente impacta la venta, porque es más cantidad de ventas en un tiempo prudencial. Estos se hace a través del programa de beneficios, capacitaciones, comunicación, ¿sí? Entonces, para ir teniendo algunas definiciones, para ir viendo cómo vamos acercándonos a todo esto, un contexto centrado en el cliente necesita de una cultura de manejo estratégico de datos. Y acá empiezan a venir los datos, empezamos a traer los datos alrededor de nuestro. Entonces, si nosotros manejamos una cultura de datos, ¿sí? Nuestro manejo y administración de trabajo con los clientes va a ser diferente. Y me voy a meter ahora un ratito en los datos. Es decir, cuando hablamos de business intelligence, cuando lo dijimos, esto es un tip,
Todos ustedes seguramente están en alguna etapa del Business Intelligence, ¿sí? En alguna etapa, pero Business Intelligence no es solo tecnología de Business Intelligence, posiblemente es la herramienta. Business Intelligence es Business Intelligence, es la inteligencia de hacer negocios, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos que tener una cultura donde las personas que trabajan en la organización y que tienen interés en generar más negocios, sepan cómo hacerlo, sepan cómo usar la data para eso, sepan cómo armar clústeres, cómo de estos clústeres armas negocios. Y es como correr una maratón. Hay que aprender a correr los primeros 2 metros, los primeros 2 kilómetros, 5 kilómetros y después ir avanzando. Primeramente y seguramente me parece que se hace a través de ciertas cosas. Hay que limpiar la data, hay que entender que la data tiene, que tiene formatos, hay que utilizarla o atravesarla a través de la velocidad, porque en realidad si uno tiene buena data en el tiempo justo, ¿sí? La verdad que nos permite generar negocios en otra, en otra línea. La data no es digital solamente, es omnicanal, es decir, la data se refiere a todos los puntos de contacto que existen con el cliente proveedor, con lo cual la eficiencia de hipersegmentación para mí es muy relevante y siempre una visión 360, es decir, si una visión, digamos, porque si no, de vuelta, podemos correr el riesgo de ser muy sesgados, ¿no? Es decir, de estar solamente en una dirección y entrar por una sola puerta. Yo me acuerdo que hace unos años, hace un tiempo, tanto con el CRE, con los CRMs, tanto con los cubos de data, se empezaban los primeros ejercicios de todo esto. Pero la verdad que en mi experiencia, principalmente de los últimos 3 años o 4 años, la data ha sido fundamental para nuestras vidas. Entonces, un proceso claro, digamos, de recopilar y extraer, de una limpieza, de una visualización y cómo explotar la data y después armar las oportunidades de negocios, no es menor. Y yo me quiero detener puntualmente, porque tal vez es mi parte de todo esto, es decir, ustedes estos días van a estar pensando bastante en las tecnologías, es Business Intelligence, es decir, no deja de ser un formato donde hacemos inteligencia de negocios y tenemos que cultivar a nuestros equipos para que permanentemente se levanten y estén muy motivados a utilizarla, ¿sí? Si no, va a quedar atrapada ahí y va a quedar en pocas manos y esto va a haber que gobernarlo bien, ¿sí? Entonces me pongo un poco con esto. Y en este contexto, y un poco para resumir y honrar los tiempos que me dieron hoy para conversar con ustedes, yo quiero ponerle los puntos en donde yo siento que, por más que estuvimos hablando en estos 30 minutos, aquellos puntos donde a mí me gusta hacer énfasis, ¿sí? Dijimos que necesitamos tener una clara estrategia, ¿sí? Y en esta clara estrategia, nuestro posicionamiento como empresa es que seamos unos grandes facilitadores, es decir, la experiencia del consumidor es importante, pero la manera de generar esa experiencia es facilitar la relación de ellos con nosotros, ¿sí? En todos los aspectos y en todos los formatos. Entonces, seamos grandes facilitadores de una experiencia del consumidor. Seamos la mejor combinación de cultura, ¿sí? De tecnologías y omnicanalidad. Es decir, esta cultura de la que hablamos tiene que estar inmersa en las tecnologías que vamos a estar desarrollando estos 2 días, ¿sí? Y en esa omnicanalidad, de esa presencia física con un mundo de pantallas. Entonces, seamos esa mejor combinación cultural como para poder acercarnos a la ejecución de la que estamos hablando. Entendamos a los canales, ¿sí? Como la gran oportunidad del momento. Es decir, yo creo que, y esto es una integración punta a punta, es una integración de proveedores, clientes, nosotros, y ahí es donde toda estrategia tiene que acelerarse, tiene que escalar. Entonces, puntualmente creo que la aceleración de los canales comerciales digitales es la oportunidad de lo que queda de este año y el año 2022. ¿Sí? Y un poco para finalizar, ¿sí? La data, ¿sí? La data, puntualmente la data, es quien nos conduce a esa experiencia. Y cuando hablamos del journey, del business intelligence, la data es la materia prima. Entonces, tenemos que aprender a cultivarla bien. Y dicho un poco todo esto, volvamos al inicio. Necesitamos contar, para poder aplicar todo esto, con una estrategia integral de negocios sostenibles. Es decir, no
todas estas cosas que estamos sueltas y en distintas gerencias, ¿sí? No nos van a permitir el impacto y la velocidad que necesitamos para todo esto. Y así un poco para terminar, necesitamos contar todos con una estrategia integral de negocios sostenibles. No sé si transformación, no sé si evolución, pero lo que sí tenemos que tener una clara estrategia integral punta a punta. Y aquí me despido. Muchas gracias. Para mí es un placer este espacio de GBM para estos 2 días. Estoy viendo un espacio increíble y bueno, devuelvo el micrófono que me dieron. Muchas gracias.